Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al moderador de este panel, el doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez. Muchas gracias. Bien, habremos de iniciar esta segunda mesa, a quien hemos denominado Hacer un apoyo federal presupuestal en materia de transparencia, su creación como estrategia nacional. Para iniciar, cedemos el uso de la palabra y agradecemos su valiosa presencia de la doctora Isa Luna Pla, coordinadora del área de Derecho de Información en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues iniciar siempre una mesa tan concurrida y con personas tan importantes que van a aportar demasiado, pues es una gran responsabilidad y un enorme riesgo. Espero salir avante con esta introducción al problema. Bueno, les quiero contar que el Sistema Nacional de Transparencia ha encargado al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la elaboración del PROTAI, que es el Programa Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un programa que el mismo sistema aprobó sus lineamientos y estableció la forma en la cual se elaboraría, y que el mismo sistema aprobó los lineamientos de lo que contendría este programa. Así que, de esa forma, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y los investigadores e investigadoras que colaboramos solamente estamos facilitando los acuerdos, facilitando las prioridades y haciendo una metodología para poder llevar a cabo y elaborar este programa de una manera ordenada, sistemática y académica, pero sobre todo basada en evidencia. Lo que se ha mencionado en la mesa anterior ha sido muy ilustrativo de la problemática que tenemos enfrente. Tenemos un tema que se divide en muchos temas, tenemos un marco normativo que se multiplica en lineamientos y en diversos marcos normativos, y tenemos un número limitado de órganos garantes con un presupuesto limitado de órganos garantes. Me parece que el desarrollo jurídico y el normativo que ha venido sucediendo en México es muy positivo en esta materia. Hemos sido reconocidos internacionalmente por este trabajo, e incluso los mexicanos fuimos los que estuvimos participando para la elaboración de la ley modelo en la Organización de los Estados Americanos. Pero yo creo que ya nos estamos rebasando las expectativas normativas con relación a nuestras capacidades institucionales, que no tiene nada de malo. Ya decía Pedro Infante, pues el mexicano siempre va a ponerse la vara mucho más alta de lo que pueda lograr, ¿no? Nada nuevo en ese caso. Pero ciertamente nos está generando esto un problema público. Ya estamos llegando al momento en el que es posible diagnosticar el tema de la transparencia, no solamente por la regulación tan amplia y ambiciosa, sino además por los objetivos que se deben de cumplir. Me parece que para introducir algunos elementos en la discusión de a qué le vamos a destinar recursos y cómo se puede hacer esto de una manera mucho más eficiente, en el PROTAI nos han encargado, particularmente el presidente del INAI, desde luego el secretario ejecutivo del Sistema Nacional, pues que el PROTAI tenga una orientación de cerrar brechas. ¿Qué queremos decir con cerrar brechas? Pues que tenemos que hacer un programa que establezca prioridades y criterios prioritarios, pero también que nos ayude no a fortalecer a los que están fuertes, sino a fortalecer a aquellos que no han podido tener esas fortalezas institucionales en capacidades, pero también en cumplimiento normativo. Y tenemos muchísimos datos de que el cumplimiento normativo en todas las materias tan complicadas y puntuales es muy diverso, ¿no? Hay estados que tienen un nivel de cumplimiento muy alto, otros muy bajo, porque afortunadamente esta es una materia que sí nació con el marcaje personal, como dicen los futbolistas, y hay un montón de diagnósticos muy actualizados, muy puntuales, que si se querría hacer presupuestos, si se querrían diseñar estrategias, se tiene esos datos. Esa información sí está en esta materia y no hay que inventar ningún hilo negro. El PROTAI lo que está haciendo es basar
su diagnóstico y las prioridades a partir de esos datos. La información basal que existe dentro de estos diagnósticos nos permite conocer estas grandes diferencias institucionales, no solo de órganos garantes, sino incluso de sujetos obligados, y nos permite también establecer indicadores básicos o basales de los cuales se puede empezar a solicitar el cumplimiento del programa. Esto quiere decir, como nos lo ha solicitado también el comisionado Monterrey y el comisionado Guerra, que no podemos dejar de medir a todos los sujetos obligados por sus capacidades. Es decir, que este va a ser el primer instrumento de medición y de seguimiento que nos permita diferenciar todos los diagnósticos que ustedes conocen y que les han pasado por encima, les han medido igual con el mismo rasero y les han exigido igual que otros instrumentos. El PROTAI nos ha pedido en diversas formas, no va a ser un instrumento que mida a todos con los mismos criterios, sino que después de analizar la forma en la cual se han comportado, se puedan desarrollar indicadores para ir creciendo. Esta es la manera en la que el PROTAI puede metodológicamente hacer que se homologue el piso y no que se mida a todos con los mismos criterios, porque entonces caeríamos en la misma problemática, sino que se busque resolver. Aquí es en donde decía el comisionado del presidente de Durango, pues ¿por qué no le dedicamos recursos a las capacidades institucionales? A mí me parece que esto no estaría de más, por supuesto, no estaría de más, independientemente de dónde se consiguieran, y para eso es mucho mejor el comisionado Guerra seguro en determinar cuál va a ser la mejor vía y la mejor manera, pero desde luego lo que se está considerando en el PROTAI ya va a ser una base de lo que sí se puede cumplir, porque se ha venido observando el cumplimiento a partir de esto. Es decir, el PROTAI no va a exigir más allá de las capacidades que ya se tienen actualmente, sino que va a exigir partir de esa base y solo ir creciendo y aumentando para poder homologar nuestra gran situación y nuestros graves problemas. Otro de los elementos fundamentales que se tiene que considerar al pensar en el destino de más recursos, con todos los objetivos que se han hecho en estas propuestas que nos ha mencionado el comisionado Monterrey, son todos muy importantes y muy loables, pero creo que hay algo que el PROTAI va a resaltar y que no se ha transmitido este mensaje de la mejor manera. El problema de México es un problema nacional de la transparencia. No es solamente un problema de algunos estados, es un problema nacional en materia de transparencia, pero no solo de su cumplimiento y de las miles y miles de obligaciones de transparencia que hay que cumplir, sino de la necesidad de tener mecanismos accesibles, información accesible de rendición de cuentas. Aquí me parece que el discurso tiene que cambiar y si les queremos vender a los diputados un mensaje útil, es que ¿para qué le van a apostar? ¿A qué le van a poner dinero y recursos? Es a la rendición de cuentas, es en cómo, de ahora en adelante no nos sentamos a pensar solo en cómo vamos a cumplir obligaciones, sino en cómo vamos a impactar en indicadores de percepción, de corrupción, impactar en indicadores de rendición de cuentas y en hacer para lo cual se ha solicitado y se usa la información pública, que es hacer que los ciudadanos sigan consultando la información para servicios públicos y tengan un beneficio directo en su calidad de vida. Este es un punto muy importante que el INAI ha promovido desde hace muchos años, pero me parece que el mensaje tiene que ser más claro en términos de prioridades, más allá que mandar un mensaje de qué necesitamos, computadoras, automóviles, capacidades, en fin, ¿no? Creo que podemos vender en esta oportunidad, podemos vender de una manera muy distinta la transparencia, el gran bagaje que ya tenemos de información gracias a la plataforma y al CIPOT en particular, pues toda esa información se puede usar para rendición de cuentas, solo si le damos ese sentido, ¿no? Enfocarnos en esa prioridad puede ser uno de los grandes elementos para darle un sentido mucho más práctico a la utilidad de la información y al acceso a la información. Hasta ahí
les dejo la introducción y también decir que el PROTAI está incluyendo un diagnóstico muy amplio que incluso puede ser utilizado por los órganos garantes o los sujetos obligados para acudir a las instancias financieras de sus propios estados para solicitar los recursos y evidenciar las grandes necesidades de capacidad. De manera que el PROTAI, independientemente de si existen los recursos adicionales o no, pues será un instrumento con evidencias para poder persuadir a quien se tenga que persuadir en la solicitud de los recursos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Isa Luna Pla. Acto seguido, le cedemos el uso de la palabra al diputado Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala. Bienvenido, diputado. Buena tarde a todos y a todas. Sin lugar a dudas, es un tema relevante, importante, y que no podemos dejar de analizar, de señalar, porque como ya bien diferentes personas han hecho un análisis del escenario nacional, vemos de manera muy puntual cómo en la mayoría de los estados se carece de un presupuesto importante para todos los institutos. Por supuesto que hay honrosas excepciones de que sí tienen un presupuesto importante para poder desarrollar su trabajo sin mayores obstáculos. Pero justamente estamos reunidos en este lugar porque en la mayoría de las entidades federativas no sucede eso. Y por supuesto que en la reforma del 4 de mayo del 2015, en esa reforma les dieron mayores atribuciones. Eso es bueno. Y por supuesto que en el estado de Tlaxcala en particular, el 4 de mayo del 2016 sucedió exactamente lo mismo, mayores atribuciones, mayor carga de trabajo, pero no mayor presupuesto. Y en ese sentido, yo creo que los institutos en muchos casos se crean por mandato nacional, pero en algunos de los casos pasan a ser prácticamente figuras decorativas. Nada más es por cumplir con la ley, pero no precisamente cumplir con el trabajo. Y eso es justamente lo que tenemos que señalar y queremos hacer mención, porque sin lugar a dudas tenemos que trabajar de manera intensa y poder lograr que estos institutos tengan no tan solo capacidad de gestión, autonomía, sino también tengan un presupuesto digno, que no tengan la necesidad de tener y estar de manera constante sujetos a los gobiernos, a los congresos. Porque no tan solo son los institutos, también en muchos casos son los congresos los que los tienen limitados para que puedan ser objeto de estar sujetos al gobierno del Estado en turno. Entonces yo creo que mi propuesta va encaminada a una mezcla de recursos, no tan solo de los estados, sino también de la federación. De la federación yo quiero hacer unas consideraciones finales y quiero al final hacer una propuesta muy puntual. Mis consideraciones finales es que a los órganos garantes estatales se les dotó de mayores facultades y atribuciones, pero no se les dotó de un presupuesto acorde a las nuevas responsabilidades legales. En Tlaxcala se ejerce para el 2017 un presupuesto de 11 millones
360,000 pesos. En el 2016 tenía un presupuesto mayor de 12,800,000 y fracción. Es decir, en lugar de aumentarle el presupuesto, se lo disminuyeron, a pesar de que la carga de trabajo es mayor. Sí, existe una gran disparidad en los presupuestos estatales que no corresponde a la realidad que enfrentan los órganos garantes del país. La autonomía decisoria de los órganos garantes no puede estar subordinada al control presupuestal del Poder Ejecutivo estatal y de los congresos locales. Mayores recursos, presupuesto suficiente para un desempeño eficiente, sujeción de los órganos garantes a los intereses ciudadanos y no a los intereses de los detentadores del poder, suficiencia presupuestaria para un mejor desempeño en beneficio de las personas. Los recursos económicos que se destinen para fortalecer el Sistema Nacional de Transparencia y los sistemas locales no deben verse como un gasto, sino como una inversión para lograr la rendición de cuentas y evitar la corrupción que tanto lacera a los mexicanos. Yo quiero comentarles que, al menos en mi estado, el Poder Ejecutivo implementó una serie de medidas, pero una serie de medidas como sistemas de control, no tan solo para el Instituto de Transparencia, sino para el propio Congreso, ¿sí? Incluso ustedes bien saben que a nivel federal, de manera trimestral se recibe recursos de la Federación por los ajustes trimestrales. En el Congreso, en el estado de Tlaxcala, dejaron fuera a dos entes públicos importantísimos: el Congreso y el Poder Judicial. Eso sucedió en una reforma que hicieron el año pasado, para que este año ya no pudieran tener la posibilidad de los ajustes trimestrales, tanto el Tribunal como el Congreso. Solamente en el último ajuste lo recibieron el Poder Ejecutivo y los municipios, y el primer ajuste también, es decir, el primer ajuste que correspondió al periodo enero, febrero, marzo. Hace unos días apenas tomamos la decisión el Congreso de devolverle el ajuste al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque en la mayoría de los casos esos ajustes se gastan de manera discrecional por parte de los gobiernos estatales. Y justamente yo quiero hacer una propuesta y les pediría que quedara sentada, quedara establecida en esta reunión, en este foro, y se trata de lo siguiente: que de los ajustes trimestrales que llegan a cada una de las entidades federativas, también se integre a los institutos de transparencia en estos ajustes. Esa es mi propuesta concreta, directa, y que ojalá se pueda considerar. Muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputado. A continuación, le cedemos el uso de la palabra y también agradecemos su valiosa presencia a la diputada federal Laura Mitzi Barrientos Cano, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Honorable Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero presentarme con todas y con todos ustedes. Soy Laura Mitzi Barrientos Cano, soy diputada federal por el Estado de México. La casa de ustedes la tienen en Toluca, espero algún día recibirles también allá
de manera muy cálida, como lo han hecho todos y todos ustedes. A mí me da muchísimo gusto haber sido invitada por mi querida compañera de lucha, por la doctora Josefina Román, la comisionada presidenta del INAI en el Estado de México. Me da mucho gusto saber que muchas más mujeres hoy están al frente de órganos garantes que tienen un enorme reto para transformar, para evolucionar y poder arribar todos a este estadio de mayor fortaleza democrática en nuestra vida privada, en nuestra vida colectiva, en nuestra vida institucional. Me da muchísimo gusto formar parte de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en la que todos los días aprendo, en la que todos los días me formo, me capacito, y sobre todo una comisión en la que por convicción y por compromiso con México participo de manera permanente y constante. El día de hoy también tengo un saludo que entregar a todas y a todos ustedes de parte de nuestro coordinador general del grupo parlamentario del PRI, del doctor César Camacho, quien me pide y nos pide al diputado Pedro Noble y a mí entregarles su compromiso y su respaldo institucional. También quiero agradecer a las y a los anfitriones por esta importante recepción para todos los que venimos de lejos, y al INAI por fortalecer estos trabajos en los que hoy venimos a compartir, a fortalecer propuestas, y también me parece muy importante decirlo, también venimos a crear compromisos, porque los foros te permiten conocer de expertos como la doctora Luna, que es investigadora y que hoy hablaba de impactos, de indicadores, pero también venimos a conocer de quienes todos los días están al frente de estos órganos y necesitan una relación de trabajo permanente y constante con legisladores locales y con legisladores y legisladoras federales. Así es que para mí lo más importante de un foro es la construcción de las propuestas desde las distintas trincheras académicas, desde la trinchera legislativa, del poder ejecutivo. Ya escuchamos aquí a un representante también de la Secretaría de Hacienda, y siempre he creído que todas las propuestas desde cualquiera de las trincheras que cada uno de nosotros ocupemos construyen precisamente ese gran anhelo que perseguimos en México, que es la democracia. Y cuando la doctora Luna hablaba de impactos, yo estoy totalmente convencida que uno de los impactos más grandes que tienen todo este conjunto de reformas que hoy hacen posible que México cuente con dos sistemas de rendición de cuentas que hace 5 años eran totalmente impensables, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción, pues para mí ambos sistemas significan la columna vertebral del quehacer cotidiano de México. Yo creo y estoy convencida que la transparencia y la anticorrupción deben de ser transversales en el quehacer cotidiano de cualquier institución, de cualquier entidad, de cualquier espacio donde se ejerzan los recursos públicos, así como hablamos de equidad de género, cuando impulsábamos que debía ser transversal y una obligación de la política pública. Yo también creo que hay algunos otros temas que deben ser transversales, como la sustentabilidad en la parte económica y en la parte medioambiental para el combate del cambio climático. Pues así la transparencia y la anticorrupción, desde mi experiencia y desde el punto de vista de quienes yo escucho todos los días, que son ustedes los expertos, pues tiene que ser un eje transversal y obligatorio que nos lleve a construir este gran reto de reducir la igualdad en México, de ser un país con mayor inclusión y, por supuesto, con ello reducir la pobreza que tanto nos lacera a todos los países latinoamericanos y también a muchos países en otros lugares del mundo. Estoy también convencida que esta transversalidad, estos dos sistemas deben venir acompañados de manera permanente de la capacitación y de algo de lo que tenemos que hablar, sobre todo a nivel municipal, que es la constante mejora regulatoria. Si nosotros apostamos a que la mejora regulatoria sea una condición sine qua non de la transversalidad, de la transparencia y la anticorrupción, entonces vamos a reducir incluso
estos grandes espacios que tenemos de corrupción, y con ello vamos a construir una esperanza para que los hombres y las mujeres en México puedan creer primero en ellos mismos y después en sus instituciones. En la siguiente lámina dice: la evolución institucional que en estos 5 años ha representado la conformación de ambos sistemas no solo ha llevado a construir los andamiajes jurídicos necesarios para garantizar el acceso a la información pública, también la asignación de recursos públicos necesarios para su cumplimiento. En esta lámina, la reflexión que quiero compartir con ustedes esta tarde es que en todos los foros y en todos los espacios de discusión hemos escuchado todo lo que está mal, y yo exhortaría a mis amigos y a mis amigas y a todos los mexicanos a hablar más bien de todo aquello que tenemos que mejorar y construir hacia adelante, porque al país nada le queda, nada le va bien en estos momentos, la división y mucho menos la polarización de las opiniones. En la siguiente lámina expongo algo que ustedes conocen perfectamente, que es la evolución presupuestaria, cuando fue IFAI, ahora INAI. Ahí están los 3 años, y lo que yo quiero solamente revisar con ustedes y compartir, además la fuente también son ustedes la conocen más que yo, ¿no? Ahí está el avance presupuestario del 2003 al presente año. El presupuesto del INAI entre los años 2003 y 2017 se incrementó en un 342%. Entre los años 2003 y 2010, el presupuesto se incrementó solo el 18%. Entre 2010 y 2017, el presupuesto ha tenido un incremento de 272%. Esto no significa que no asumiré mi compromiso de hablar en la comisión y de fortalecer mis propuestas en la Comisión de Presupuesto. Solamente hago referencia a cómo, junto con la gran construcción de las reformas, también se ha ido acompañando con avances presupuestarios. ¿Cómo vamos en la transparencia de la información pública? En 2015, México pasó del lugar 23 al lugar número 17 en la encuesta mundial de presupuesto abierto, que incluye a 102 países. Se obtuvieron 66 de 100 puntos respecto al nivel de transparencia presupuestaria. Se mejoró 5 puntos respecto al año 2012. El promedio de los 102 países fue de 45 puntos. México obtuvo 21, por encima de este promedio. Esta encuesta, como todas y todos ustedes saben, mide la transparencia presupuestaria, la participación ciudadana en el proceso presupuestario y el nivel de vigilancia de las legislaturas y las entidades fiscalizadoras superiores. Y la pregunta es: ¿podemos echar campanas al aire? No, por supuesto que no. Jamás he dicho que el incremento del presupuesto sea solo suficiente para fortalecer ambos sistemas. En la región latinoamericana, en 2015 nos ubicamos por debajo de Brasil y de Perú. Tenemos que aspirar a formar parte de los países mejor evaluados, que obtienen un puntaje regular por encima del 80%, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega y Estados Unidos, por citar solamente aquellos que logran este puntaje. Sin embargo, 18 entidades federativas estaban por debajo del nivel de inversión per cápita nacional. Mientras que Campeche invirtió 20 pesos, Puebla destinó 2.06. Esto significa que tenemos un reto también por delante, es que todos los órganos garantes en toda la República sean fuertes, todos en igualdad de circunstancias. Además, los sistemas locales de anticorrupción tienen como fecha límite el 18 de julio para instalarse. Hasta mayo de este año, espero que el dato, si no está tan actualizado, bueno, yo ofrezco una disculpa, pero hasta mayo de este año, 10 entidades aún tenían pendiente consolidar sus mecanismos de anticorrupción. Desde mi perspectiva, ¿cuáles son algunos de los retos que tenemos entonces que enfrentar? Por supuesto, fortalecer a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción con capacitación y también, por supuesto, homologando con todas las leyes secundarias ya aprobadas en las reformas y con la parte presupuestaria.
a tomar en cuenta en la conformación del presupuesto 2018, recursos para el Sistema Nacional, por supuesto. Hay que revisar, en el 2017 se asignaron 214 millones de pesos y bueno, pues ahora estamos sentados justo en este foro para continuar fortaleciendo nuestro trabajo de escuchar y qué es lo que habrán de pedir en el 2018. Que todas las entidades federativas consoliden sus institutos locales de transparencia y anticorrupción, uno de los grandes retos que mencioné anteriormente. Aprobar todas las leyes para la conformación de las instituciones, áreas y procesos de transparencia y rendición de cuentas. Destinar recursos suficientes para su pleno funcionamiento. Garantizar la plena autonomía de sus facultades y decisiones y llevar a cabo evaluaciones objetivas para mejorar procesos, solo por referir a algunos de los procesos que para mí son de los más importantes para este fortalecimiento. Y para concluir esta plática, estoy convencida que nuestra generación tiene el reto de articular un denominador común que tenemos, que los estados y la federación arriben a un estadio de plena transparencia de la información pública, considerando que la transparencia es condición esencial de un Estado democrático. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Laura Mitzi. Es el turno de el uso de la voz del maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del órgano garante en el Estado de México. Muy buenas tardes. Disculpen que no me presente, que no salude. La verdad, lo que traigo está muy larga la presentación. Voy a obviar muchas diapositivas. Les voy a dejar la presentación porque de verdad hace rato escuchábamos tanto en la mesa anterior como precisamente ahorita lo comentaba la doctora Isa Luna Pla. Voy a dar respuesta tanto al diputado federal Javier Bolaños, que hablaba precisamente de hacer una propuesta que verdaderamente pudiera garantizar, pedir los recursos que tenemos derecho por ser un Estado federalizado. Somos estados autónomos y de verdad, y también manifiesto, y lo he dicho en cada uno de los foros que me paro, tengamos dignidad como estados para pedir lo que nos corresponde, pero justificando que queremos hacer para alcanzar una verdadera rendición de cuentas y un claro ejemplo de transparencia y poder abatir lo que tanto nos duele en México, que es la corrupción. Y también para la gente de la auditoría y para la gente de la Secretaría de Hacienda, porque sí es cierto, no voy a hablar ahorita de la iniciativa del ramo 33, que ya caminó y está caminando en la Cámara de Senadores. No voy a hablar del gasto federalizado del ramo 23, que también está caminando y son recursos para este año. Voy a hablar de algo que llega a los estados hoy actualmente. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos, que llega a través del Fondo de Fiscalización y Recaudación y le llega a todos los estados. En el Estado de México nos llegan 3.800 millones de pesos. Y esto tiene una lógica y vamos a ver rápidamente por qué. Miren, la siguiente, por favor. Mire, la Ley de Coordinación Fiscal, que es el que verdaderamente hace operativo el federalismo hacendario en nuestro país, ha sido el instrumento que ha sufrido reformas fundamentales. Dos de ellas son las que voy a abordar, 2007 y 2013. 2007, recordemos ustedes que se crea el famoso Fondo de Fiscalización, un fondo que se nutre precisamente de lo que tiene que ver con algo que está en el ramo 28. Nos equivocamos el año pasado pidiendo recursos del ramo 33. Nos dijo Hacienda, nos dijo el Congreso de la Unión, no hay recursos, nada para crear un fondo nuevo, nada para crear un programa nuevo. ¿Por qué razón? Porque los años de bonanza, donde funcionó muy bien creación de programas, se acabaron. Hace 15 días vuelve a ratificar el secretario de Hacienda que viene un nuevo recorte al presupuesto 2018. El año pasado, todos sabemos que hubo un recorte de 350 mil millones de pesos. Entonces sí es cierto, vamos a jalar la cobija para darnos recursos, a alguien vamos a descobijar. Y obviamente hay prioridades, creo que también en el Estado. Entonces el camino no fue el ramo 33, no es el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, el camino es lo que nos corresponde como estados en gasto federalizado, este ramo 28. Este ramo 28 que se conforma, si ustedes ven,
con estos 12 conceptos, pero el que nos interesa y el que vamos a abordar es precisamente el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Un fondo que tiene una razón de ser y que, como les decía, nace en el 2007 conformándose de dos conceptos: la coordinación de derechos y el fondo de contingencia, para dar nacimiento al fondo de fiscalización con el 1.25% de la recaudación federal participable. Un fondo que precisamente conlleva a hablarse de un contexto de la reforma del 2007. Se crea y se empieza a construir el famoso Sistema Nacional de Fiscalización. Y se crean dos leyes fundamentales, y hay que poner atención a este contexto porque es el contexto que se repitió a partir del 2014 y 2015 en nuestro país. Se crea la ley precisamente de presupuesto y responsabilidad hacendaria y se crea la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Para qué? Para armonizar y rendir cuentas o contabilizar de manera homogénea tanto federación como estados. Y por eso se hace la reforma al artículo 4 que modifica este fondo de fiscalización y se crea con estas 6 variables. Yo no voy a explicar ninguna de estas, se les complica, dicen que son muy difíciles, solamente son sumatorias y es división. Y estamos hablando de 6 variables que tienen que ver con entrega de impuestos que entregan los estados a la federación. Y por eso decían hace rato, si queremos más recursos, hay que generar más captación, pero también hay que aprender a gastar bien. Entonces, así se modificó esta fórmula en el 2007. Esta es la famosa reforma que se hizo en el 2007 y que modificó precisamente las fórmulas. ¿Qué pasó en los estados? Vean el impacto que tuvo esta modificación en la Ley de Coordinación Fiscal. Provocó que algunos estados, y la verdad tengo que reconocerlo, por ejemplo el Estado de México pasó de recabar, ¿sí?, tuvo un incremento de casi 7,000 millones de pesos en su fondo de participación. Ganó el Estado de México a costa de algunos estados que perdieron. Concretamente, pongo el ejemplo, Morelos perdió dinero que el Estado de México lo captó precisamente por las variables que se manejaron. ¿Qué pasó en el 2013? Viene otra reforma a la Ley de Coordinación Fiscal al artículo 4 y se modifica porque ahora se crea el famoso fortalecimiento del federalismo hacendario y se le pide a los estados que recaben más impuestos, y por eso se hacen estas reformas estructurales que dan nacimiento a la reforma hacendaria y obviamente impactan también en lo que distribuye para el caso de las participaciones y los fondos de los estados. Volvemos a lo mismo, se modifica la fórmula, pero se incorporan dos variables que tienen que ver: ahora le voy a entregar a los estados que capten más impuestos y derechos, los voy a premiar con más recursos. Consecuencia, volvemos a lo mismo, el Estado de México, que voy a compartirles más adelante, que en el 2013 hizo una reforma a su fórmula precisamente del ramo 28, y eso permitió que el Estado de México captara más recursos, porque le dijo a sus municipios que aquellos municipios que captaran más impuestos locales y el mismo Estado y derechos, les iban a premiar precisamente con recursos. ¿Qué nos permitió esto? Crecer nuestro fondo del ramo 28. Lo mismo está pasando, pero volvemos en esto. Alguien gana a costa de otros que pierden. Los que están con tasas negativas perdieron recursos porque no hicieron las respectivas adecuaciones. Se vuelve a repetir el escenario del Sistema Nacional de Fiscalización, se vuelve a repetir el escenario del sistema de fortalecimiento a los congresos locales, pero se repite precisamente a partir del 2014 y el 2015. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia y se crea el Sistema Nacional de Anticorrupción. Dos sistemas que obligan a la federación precisamente a generar estas 3 leyes de las que hemos hablado, que nos mandaron responsabilidades, pero también tiene una razón de ser, porque ya se había consolidado el Sistema Nacional de Fiscalización, ya se había consolidado el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental, y hacía falta precisamente consolidar este Sistema Nacional Anticorrupción para darle sentido a verdaderamente una rendición de cuentas. Y miren, el contexto es de oportunidad, por eso cuando digo simplemente hay que tener dignidad de pelear como órganos garantes y como estados lo que nos corresponde, porque nosotros formamos parte precisamente, si ustedes revisan los 17 objetivos de la Agenda 2030, nosotros impactamos en 6 en materia de transparencia. Uno concretamente que es el 16, pero en otros 5 más tenemos impacto. Es decir, acaba de salir en el Diario Oficial de la Federación el marzo
precisamente el compromiso del gobierno federal como país, hacer valer estos 17 objetivos del Gobierno Abierto 2030. Nosotros, órganos garantes locales, les podemos ayudar a cumplir con estos objetivos y no fracasar, como sucedió con el anterior 2020. Nosotros, en transparencia, formamos parte precisamente de un eje transversal que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver precisamente con transparencia y rendición de cuentas. Es decir, la política pública nacional, transparencia y el quehacer de los órganos garantes locales, nosotros estamos precisamente fundamentados para poder participar y conseguir el Plan Nacional de Desarrollo. Y si uno revisa, que es el caso del Estado de México, nosotros formamos parte de uno de los 5 objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México. Y lo mismo revisé en los 32 planes de desarrollo estatales y en cada uno de ustedes encontramos esta justificación. ¿Qué tenemos? Lo decían hace rato, tenemos el mismo presupuesto que tiene el INAI, no es cierto. Estamos 60 millones abajo de lo que trae el INAI. Todos el presupuesto sumado de los... Bueno, pero no estamos iguales. Bueno, no vamos a discutir esta parte. Sin embargo, a la hora de rendir cuentas, la Auditoría Superior de la Federación lo ha dicho, donde más problemas de opacidad hay es en el gasto de los gobiernos locales. Por eso hemos dicho, con nosotros no es un gasto, denos 2 centavos de cada peso y vamos a transparentar 98 centavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente somos 32 órganos garantes que podemos, ¿sí?, transparentar este recurso, porque podemos llegar a hacerlo con los municipios. Y obviamente, consecuencia de esto es que ha pasado que lo que tenemos ahora es precisamente entidades federativas, y vean ustedes lo que nos dicen estos números. El Fondo de Fiscalización para el 2017 equivale a 33,000 millones de pesos. El Estado de México está recibiendo por estos recursos 3,800 millones de pesos. Y dice el Código Financiero del Estado de México que estos recursos se tienen que distribuir el 50% para los municipios y el otro 50% para el Estado. Es decir, 1,900 millones se queda el gobierno del Estado de México, pero se lo entrega al OSFE, al órgano de fiscalización del Estado, o a la Secretaría de Finanzas. Y sin embargo, lo que se está proponiendo aquí, y esta es una propuesta muy particular que hizo el presidente comisionado Guerra, es modificar el artículo 4, que hoy dice el Fondo de Fiscalización y Recaudación se convierte en el Fondo de Fiscalización, Recaudación, Transparencia y Rendición de Cuentas. Y así como está el Fondo General de Participaciones, que dice que los estados al menos el 20% lo tendrá que entregar a los municipios, también se puede colocar lo que ahí se establece, que al menos el 1% de este fondo se entregue al Instituto de Transparencia, que pueda garantizar la subsidiariedad y el apoyo para aquellos municipios que precisamente tengan, ¿sí?, menores o tengan poblaciones menores de 70,000 habitantes. ¿Con qué razón lo haríamos? ¿Sí? Con una sencilla razón de modificar la fórmula, hacer una distribución que podría darse en este sentido. Vean lo que representan precisamente diferentes escenarios. Este por ciento que puede ser el 0.5, el 1%, y son recursos que nos permitirían a los órganos garantes, por ejemplo en el Estado de México, poder llegar a tener el 80%. Es que quiero ver. Perdón. Es que no puedo. Sí. Sería una distribución que permitiría tener recursos. Por ejemplo, en el Estado de México podríamos tener, con la incorporación de este fondo, un incremento del 80% de nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que estamos planteando? Básicamente, poder garantizarles, ahorita se le entrego, poder garantizarles a los municipios con este fondo. Además, lo que estamos haciendo en el Estado de México es que ya se va a proponer una reforma al Código Financiero. El diputado Raimundo va a hacer la modificación para que precisamente a los municipios que se les está entregando hoy 1,800 millones de pesos, se les entreguen a condición de que suban información a su plataforma y que el órgano garante esté entregando el índice, porque desgraciadamente algo que también sucede en el caso del municipio, y con esto quiero cumplir, si ustedes revisan el índice
el índice de calidad de la información o transparencia presupuestal que trae Hacienda, los estados estamos reprobados, porque no estamos haciendo una calidad de la información. En transparencia presupuestal somos buenos para rendir cuentas a los órganos de fiscalización, pero no para la sociedad. Entonces, lo que se está proponiendo aquí, creo que esto vendría a salvar para muchos municipios, que aquellos municipios que suban información a sus portales, se les va a entregar una parte de este recurso que ya llega a los estados, pero que se está entregando en base a población. No, vamos a premiar a aquellos municipios que sean transparentes, y eso lo puede garantizar el órgano garante local. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero mencionar que esta propuesta que ha trabajado el comisionado Javier Martínez ya la hemos estado aterrizando en muchos de los órganos garantes. Sin embargo, nos comprometemos a que enviemos esta presentación de nueva cuenta a todos los estados para que la conozcan perfectamente y cuál es su contenido. Acto seguido solicitamos el uso de la voz al comisionado Oscar Garrafort, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. No, es que tenemos... perdón, buenas tardes, me voy a ir muy rápido, agradezco a todos los compañeros, es un honor estar en esta mesa, distinguidos. Perdón, muy buenas tardes. Voy a ir muy rápido por el tiempo que nos agobia. Es un honor estar en esta mesa con los diversos legisladores, con académicos como Isa Luna y compañeros de los órganos garantes, y también un saludo a todos los órganos garantes. Simplemente, ya nos lo dijo Javier y yo hemos venido trabajando sobre estas cuestiones. A lo que se refería ahorita Víctor, es que este año hemos ido a todos los órganos garantes, sobre todo Javier, o a las regiones, a pedirles que metan proyectos de infraestructura, y que quedamos que el 30 de junio iban a tener los estados sus proyectos. Todavía no tenemos ninguno, para meterlos a la Secretaría de Hacienda para el ramo 23, que son específicamente para apoyar proyectos de infraestructura, y los dividimos en dos: o era para el edificio, porque muchos no tienen, la gran mayoría, o era para estructura informática, para la famosa plataforma. Hasta donde yo le preguntaba a Javier, la fecha se venció el 30 de junio, no hay un solo proyecto, está el Estado de México y Veracruz, que van más o menos avanzados. Esa es una fuente de recursos rápida, por decirlo así, que sería este mismo año. Hay una serie de condiciones para la propiedad, ya Javier lo ha explicado, no mucho. Y la otra es esta que Javier ha expuesto, que me voy a tratar de complementar nada más. Hemos venido trabajando, tenemos una pequeña, no diferencia ya, que dos opciones, y que dijéramos ahí las que les sea más fácil al Congreso. Finalmente el chiste es, no voy a decir tampoco de la importancia que tiene apoyar, digamos, a los temas de transparencia en ese sentido en el país. Creo que se han referido muchos y el tiempo es. Simplemente quería decir, ya son datos que han dado, el presupuesto total que tiene ahorita las entidades federativas este año, Javier, yo creo que el año 965 millones, todas 32. El INAI solito tiene 955 millones, 10 millones menos, lo cual evidentemente no es proporcional para nada, y no es proporcional en contra de los estados. ¿Y a esto qué se debe? Podemos decir, yo voy a marchar de la fecha del 2014, ¿y por qué el 2014 para acá? Ahí fue la reforma constitucional, y decir, no porque están aquí los diputados federales, la federación sí asumió el compromiso de que una ley con más responsabilidades pues tiene que tener un incremento para poder cumplirlas, y obviamente evaluar después su cumplimiento. Desde 2014 el INAI, bueno, en ese momento IFAI, tenía 607 millones. Hoy, en el 2017, como se acaba de decir, tiene 955 millones. Esto me da una tasa de crecimiento en el periodo de la reforma y su implementación de 57%. Los estados tenían en el 2014, todos, 747 millones en 2014. En 2017 tienen, como ya lo dije, 965. Esto quiere decir, el crecimiento ha sido de 29%. Un crecimiento menor en las entidades federativas para implementar una reforma. Y siempre nos lo hemos sabido, y esto desde hace mucho tiempo, que la situación presupuestal de las entidades federativas siempre ha sido más adversa en términos de la federación. Y si a esos que estaban peor los haces crecer,
menos que a los que estaban un poco mejor, pues las cosas dan lo que están. Simplemente, como decía muy bien Josefina, no se trata de comparar presupuestos contra presupuestos, a lo mejor estoy haciendo ahorita solo, pero yo he tomado dos variables que son las que principalmente se toman en Hacienda y en algunas otras mediciones, que se pueden hacer más compuestas. Es una variable compuesta simple, y si voy y me doy cuenta cada estado cuánto de su presupuesto total del estado, de su presupuesto, destina al órgano garante, o sea, al tema de la transparencia, lo primero que veo, están ahí las láminas, pero sé que no se ven, entonces, por ejemplo, hay 4 entidades, no me gusta decir nombres, hay entidades que destinan el 0.16 de su presupuesto. A mí me decía el secretario de Finanzas en la Ciudad de México un momento, ustedes son la morralla del presupuesto, así, el 0.16%. Pero hay entidades, ¿sí?, que dedican el 0.02 de su presupuesto, digamos, al tema de la transparencia, al órgano garante. El promedio que tenemos a nivel nacional es de 0.05%. Voy a hablar de promedios porque una forma de cerrar asimetrías es ver medias y desviaciones estándar para disminuir la desviación estándar y poder, digamos, que la media se empareje, digamos, en ese sentido. Si no igual, sí podamos tener una desviación estándar muy menor. Si lo vemos per cápitamente, cuánto destina cada entidad federativa a cada persona, en el 2017, en este año, el dato se nos daba, ya es de 9.23 pesos, pero tenemos entidades que destinan 26.16 y hay una entidad, ¿sí?, que es el caso de Chiapas, que aparte le bajaron el presupuesto durísimo, digamos, donde una entidad, como en todos los temas de transparencia, pues son urgentes, destina el 1.74 pesos por persona en términos per cápita. Estas, bueno, son unas gráficas que están ahí, pues que nos dan unas gráficas, digamos así, ¿no? O sea, tremendas en términos de lo que es la dispersión. Y entonces, pues exigimos a los órganos lo mismo, con capacidades distintas, y no estoy hablando de presupuestos absolutos, sino de presupuestos ponderados, ya sea por el presupuesto total o ponderados por su número de habitantes. No se puede tratar igual a desiguales, ese es un principio de igualdad. Entonces, digamos, no me quiero referir a otras cuestiones. El problema es, faltan recursos, está claro, a los órganos garantes de los estados, a eso estoy hablando, de los órganos. Pero la pregunta clásica de un economista es, sí, ¿pero de dónde? Y ya lo dijo muy bien Javier, si yo muevo la cobija, pues descobijo a unos, etcétera, y aparte la cobija es chica, en ese sentido, y a veces no muy gruesa. Entonces, el problema está, decir, y yo lo digo, al inicial, yo también era la idea de generar el famoso aporta, porque cuando yo hice esa propuesta, pues estábamos todavía con precios del petróleo, pues en otro estilo, estábamos en la segunda administración de la riqueza. Entonces tocó una, el problema era administrar la riqueza, que bueno, hoy la situación es totalmente distinta, y entonces lo que hay que pensar es, ¿quién va a apoyar los órganos garantes? ¿La federación o los estados? Y yo creo que debe ser una mezcla, evidentemente. ¿Y por qué? Alguien diría, y muchos diputados han dicho, deben ser los estados, nosotros apoyamos al INAI como federación. Nos mandaron, y muy bien, a normalizar las leyes, a homologar los procedimientos, etc. Creo que debe haber una homologación. Es un derecho que está en la Constitución, es un derecho humano, al cual la Federación debe preocuparse porque haya mexicanos no de primera, segunda y tercera en términos de transparencia, sino similares. Pero también pidiendo un esfuerzo de los estados. Están las fórmulas del par y peso, etcétera, que se podrían, digamos, hacer. Pero bueno, nuestro presupuesto se divide, digamos, obviamente, en el presupuesto obviamente federal, el presupuesto estatal, pero del presupuesto federal, es lo que ya Javier se denominó, está el gasto federalizado, el gasto que la federación aporta a los estados y municipios, y no porque la federación sea muy amiguita y muy cuate y les dé dinero, porque todos los estados tenemos un pacto fiscal, el ISR y el IVA, que son el 80% de los impuestos de este país, se los ha cedido a la federación para que esto los cobre y a partir de ahí haga una redistribución. Y para eso está el ramo 28 participaciones y el ramo 33 aportaciones.
Entonces, decir, bueno, si está un dinero que la Federación ya destina a los estados, ¿sí? O sea, es un dinero de los estados, que da la Federación, pero es de los estados, porque es una contrapartida, digamos, en términos de la recaudación que ellos han cedido en este pacto federal. Y entonces, para no hacerlo, pues hay el fondo, y ahí sí coincidimos perfectamente, Javier, del ramo 28, que está en el artículo 4, que es este famoso fondo que ya le hablaba, que ahorita se llama de fiscalización y recaudación. Vayámonos más por la fiscalización. Una buena fiscalización no solo es la de los órganos fiscalizadores, que bueno, también es la fiscalización que los ciudadanos pueden hacer de sus autoridades y del ejercicio de los gastos. Entonces, la idea, si ese fondo, que es el 1.25 de la recaudación federal participable, así como está con el 1% y el 0.25, va a los estados, simplemente, yo no soy de la ley de esta diferencia, que no hay que cambiar la fórmula. Cambiar una fórmula en la ley de corrección fiscal, ya me tocó trabajar en Hacienda, es abrir la caja de Pandora, sino ya con la fórmula que tienen, que es una fórmula, y ya con los modificados totalmente resarcitoria, que les da a los estados, o sea, porque ese punto 25, digamos, que significan como 3,000 millones de pesos, se los da, pero se los reparte en términos de aquellos que hicieron un esfuerzo fiscal mayor, tanto los impuestos federales como porcentaje del PIB, como de sus impuestos locales, y como, digamos, de los bienes que ellos, digamos, decomisan, etcétera, etcétera, en este esfuerzo también fiscal de combatir la piratería, etcétera, etcétera, y las prácticas ilegales fiscalmente. Bueno, de eso que ya le toca a los estados, ¿sí? Decir que esa parte que le toca a los estados, el 1% de los 100 millones, para ponerlo, de que le tocarían a un estado o le pueden tocar, le va a dar el 1% al órgano garante para que contribuya a la fiscalización. No se desvía el objetivo del fondo, es la fiscalización, por la fiscalización a través de la publicación de la información fiscal. Uno de los principales temas de la transparencia es seguirle la huella al dinero, y es al dinero público. Eso se llama fiscalización. Y entonces se le da el 1%, y evidentemente tiene que tener reglas de operación y reglas de evaluación y de impacto, porque no se trata, digamos, de dar. Y queda claro, ya aquí se han hecho muchas propuestas que no serían ni para gasto corriente, ni sino para cuestiones que son esenciales, que es capacitación, promoción y evaluación, digamos, en términos, y obviamente tecnología, porque hoy nos enfrentamos, después de que la ley, que nos mandaron a hacer una plataforma, pero nos dijeron que para hacer la plataforma la contraparte pues no tenía internet, o tenía una serie de cuestiones que sí se nos ha dificultado un poco, o a muchos se les va la luz, así estamos a veces en estas condiciones, este tipo de cosas, para, digamos, invertir en este tipo de cuestiones. Esa es un poco la propuesta, es de lo que ya hay, yo sé que la pelea va a decir, muchos van a decir, no, ¿cómo me vas a quitar de mi fondo de fiscalización? ¿Sí? Si ese yo ya lo tengo y lo uso para tales cuestiones, es decir, tú tienes un compromiso. Y la última idea, para terminar, es, con este fondo, que sería el 1% de lo que le dan los estados, que es el 0.025 de la recaudación federal participable, que se distribuye en los estados, que son alrededor de 380 millones de pesos para todo el país. No con eso, yo ya hice las cuentas, es una corrida, con los datos 2017, muchos todavía no llegan a los 10 pesos per cápita promedio. Que los estados pongan lo que hace falta, sería pacto de ese acuerdo para dar ese dinero, que ahí sería el tipo par y peso, para llegar cuando menos todos al 10%. Si subimos todos de 10 pesos per cápita, lo que estamos haciendo es subir la media, y eso puede hacerse inercial al paso del tiempo. Y evidentemente, aquellos que están por arriba de 10 pesos, que se haga una cláusula en que evidentemente no se podrá disminuir, solo que disminuya evidentemente el presupuesto estatal, digamos, los recursos que se destinan a los órganos garantes, y así vamos rompiendo un poco. Eso no se hace de un año para otro, se hace en varios años, estas grandes asimetrías, no medidas por presupuestos absolutos, sino en términos de presupuesto per cápita o porcentaje del presupuesto, y después obviamente con una idea de medición de resultados, de un presupuesto por resultados, donde evidentemente se premie o se sancione el uso y la eficiencia de estos recursos. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado.
Por supuesto, cierra esta mesa con su participación y sin duda alguna con apuntes importantes para el trabajo que estamos realizando el diputado federal Pedro Luis Noble Monterrubio, quien es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecer la invitación a nuestro amigo Francisco Javier Acuña. Gracias, presidente, por tu invitación. Lo mismo a la doctora Josefina, muchas gracias por tomar en cuenta a un servidor. Saludar a mi paisano, el maestro Ricardo Cimbrón, presidente del IAC, Instituto de Acceso a Información de Estado de Hidalgo. Gracias, Ricardo, paisano. A Mario también, muchas gracias. Y a todos quienes están aquí presentes y en este presidio. Yo quisiera identificar quiénes son los presidentes de los institutos garantes en las entidades federativas. No sé si nada más levantando la mano, Javier, por ejemplo, si alguien fuera, José, 3, 4, 5. A ver, está bien. Bueno, con ustedes. Con ustedes va. Primero decirles que el doctor Camacho, César Camacho Quirós, sabe que estamos aquí, Laurita Mitz y servidor, que les digamos que tenemos compromiso ético, histórico con el tema de la transparencia y la anticorrupción. Como lo dejamos acreditado con la construcción de los 3 sistemas, del Nacional de Transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, donde nuestra bancada, es cierto, moduló muchos temas, pero también es cierto que auspició y fue receptora de la sociedad civil, de estudiosos, de académicos, y que junto con la sociedad y junto con los demás partidos políticos pudimos hoy construir y tener esta legislación que hay que decirlo, les pido que también se lo digan, lo conozcan, es la más avanzada del mundo. No hay en ninguna parte del planeta un catálogo de disposiciones tan grandes como las que tenemos hoy aquí en nuestro país. Y eso lo hicieron ustedes, en los foros, en las academias, en las comparecencias, como estuvimos trabajando estos 3, 4 años últimos, de 14 para acá, y cómo se retomó aspectos que se habían dejado de lado. Ahora que nuestro amigo, el comisionado de Guerra, daba cuenta de que habíamos pasado la época de la bonanza, pues es cierto, y la dejamos pasar. La dejamos pasar porque en un momento tuvimos un presupuesto, considerando el barril, a $59, y al final del año, durante el año, lo vendimos a $123 por barril y poco más. Y eso se llamó excedente petrolero. Y cuando teníamos los excedentes petroleros, pues dejamos de hacer muchas cosas. No le entramos a la reforma fiscal, se nos convocó, y digo se nos convocó porque en ese momento, en ese año, su servidor era procurador fiscal del Estado de Hidalgo, se acordará Ricardo Mireya, en donde íbamos a pelear a la Convención Nacional Hacendaria. No sé si alguien se acuerda de esa estructura que convocó en ese momento, en aquel momento de ese gobierno de la República, porque había mucho dinero. Y cuando estamos platicando de cómo hacer la revisión de las fórmulas, cómo iríamos a trabajar respecto al Fondo General Participable, pues nos encontramos con la buena nueva de que había dinero de más. Y entonces los entidades federativas sí íbamos a pelear el dinero y hacer cuentas con la autoridad hacendaria. Me tocó hacerlo con el contador Picasso, ahora es nuestro compañero titular de la Autoridad Superior del Estado, era el secretario de Finanzas. Fuimos a hacer cuentas para que nos dieran lo que nos correspondía, y sí, dimos la batalla y nos dieron acá en entidad federativa, bueno, al menos los que fuimos a pelear, nos dieron lo que nos correspondía. Y después siguió otra etapa, donde empezó bien y se encontró con una crisis financiera de las hipotecas en Estados Unidos, ¿se acordarán? 2008-2009. Pero a Hidalgo nos dijeron, en 2007-2008, junto con otras entidades federativas, que juntáramos 700 hectáreas en un polígono para crear una nueva refinería. Y los hidalguenses fuimos, y nos fuimos a un ejido, a varios ejidos, hicimos un polígono, le ganamos a otras 10 entidades federativas y se las entregamos a Pemex en ese momento para crear mayor inversión y que tuviéramos menor dependencia de hidrocarburos. Al final de cuentas, el presidente Calderón canceló el proyecto. ¿Por qué? Porque decía que estaba mucho, que de 2008 a 2015 era mucho tiempo para tener una nueva refinería.
pues el tiempo nos alcanzó y pasó lo que pasó a principios de año. Y en la Cámara de Diputados tomamos esa decisión, que fue una medicina amarga, una medicina muy, muy amarga. ¿Hubo recortes presupuestarios? Por supuesto que iba a haber recortes presupuestarios. Porque teníamos un entorno muy complejo internacional. Teníamos varias amenazas. Las dos principales, o las más visibles, era uno, el riesgo de perder la calificación soberana de AAA, y que en consecuencia el mercado financiero, el mercado de capitales muy sensible que es, como lo saben, pudiera haber tomado utilidades y migrar a otro lado. El otro aspecto consiste en que la campaña que vimos en ese momento, cómo estaba presionando al dólar por la campaña norteamericana de las elecciones, y cómo el día 8 de noviembre, 2 días antes de que se aprobara el presupuesto aquí en la Cámara Federal, pues el dólar se estresó tanto, más bien el peso se estresó tanto, que el dólar en la noche de la elección de ese martes negro, pues tuvimos niveles de tipo de cambio nunca vistos en la historia reciente del país. Esa es una amenaza latente, dos de las amenazas latentes. ¿Qué se tenía que hacer por parte de la Cámara de Diputados? Primero, empezar a pagar. De 2008 para acá, más bien hasta principios del año 17, no habíamos abonado $1 a deuda pública. De 2008, veníamos de la bonanza. Y aquí, va a decir, ¿estás contestando a Bolaños? Sí, le estoy contestando a Bolaños, porque también hay que decir las cosas como son. De 2008 para acá no habíamos pagado un peso de deuda, cuando habíamos tenido una venta enorme. Ahí están las cifras de Hacienda, del Banco Mundial y las hemerotecas. No se había aportado al pago de la deuda. Y luego entonces, pues por eso en el año del 16, vinieron las calificadoras y dijeron, o me pagas o te bajo la calificación, con el riesgo que ya dijimos. ¿Qué se hizo? Bueno, pues ajustemos el cinturón, gasto federalizado se sacrifica. Pero como tú bien dices, Javier, estados y municipios que mejoran su perfil recaudatorio, que los presidentes municipales incrementan su recaudación en el predial, en el agua, que los estados le ponen atención al impuesto sobre nóminas y al IVA, y hasta quien más consume cigarros, porque también el IEPS impacta. Bueno, pues le vamos a dar el premio. ¿Cuál fue? Participaciones. Y efectivamente, Javier, hubo entidades que se llevaron premio, que ganaron más en aportaciones federales y en participaciones. México fue uno de ellos. Hidalgo nos fue bien, Ricardo, Mireya, 9.4% más en participaciones, 8.4% más en aportaciones, un presupuesto que no se había logrado en años anteriores, a pesar del recorte. El Estado de México le fue muy bien. Otros ya dijeron que no les fue bien. Campeche, por ejemplo, decreció por efecto del costo de diferencia de precio de barril de petróleo. Pero al tener esa composición federalista de la recaudación, Javier, lo que nos acaba de decir, pues es la ruta que debemos ahí, el fortalecer las finanzas públicas estatales y luego alinearnos, Isa, a lo que es el gasto programático presupuestal de cada entidad federativa orientado a los organismos garantes del Estado, tiene que ser. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo en esta tarde quiero platicar? Pues como lo viene diciendo Javier, mira, sin platicar antes, pues es cabildear, es acercarnos, Ricardo, con el gobernador, con los gobernadores, mis presidentes, como lo han hecho ustedes, Javier, como lo has hecho Paco, como lo hizo en su momento la comisionada presidenta, que se acercó con las autoridades, que plantearon el asunto. Y miren, el año pasado, en el trabajo de la Comisión de Presupuesto, en esta comisión recibimos 287 proposiciones con punto de acuerdo de todos los temas. 4 proposiciones con punto de acuerdo de diputados y diputadas, también tenemos derecho a hacerlo, es nuestra función. 193 puntos de senadores y 9 del Pleno de la Cámara de Senadores, escuchamos a ellos. 4 de la Comisión Permanente, 75 de congresos locales de diversas entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del DF, antes DF. 2 de municipios, aventaron los municipios a venir a la Cámara y dijeron, a ver, tenemos esta propuesta, la escuchamos. Fueron recibidas 5 solicitudes de gestión o ampliación de recursos. Y bueno, todo esto nos dio como tema que tuviéramos en el PEF 17 que estamos ejerciendo, escuchando opiniones. Desde luego ahí recordará nuestro amigo Paco y Oscar
que en la Cámara tuvimos 6 sesiones con Josefina, que nos fue a acompañar, y que enarbolamos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que Laura Mitz es nuestra secretaria, y hago un comercial, del cual, y del grupo parlamentario del PRI, soy vicecoordinador en esta materia. Entonces, como que Josefina se aprovechó de circunstancia y nos metió cuña, Paco, porque fue a ver al de La Voz y dice: a ver, tú estás en transparencia, estás en presupuesto, aquí cae. Y pudimos llevar la propuesta efectivamente a la Comisión de Presupuestos, se estudió, se analizó, y efectivamente se dio el dilema del ramo de 33, que si era 28, y se concluyó en que tiene que hacer efectivamente una coordinación de facultades. Hoy vivimos efectivamente, como bien lo dijiste, en un sistema nacional de coordinación fiscal. Así como nos coordinamos para recaudar, para crear el Fondo General Participable y luego repartirlo a los estados y a su vez a municipios, tenemos que ir por esa ruta. De verdad, lo comentaba creo que con Ricardo ahorita que llegué, y con Isa aquí en la mesa, yo no le veo otra ruta más que tener ese acuerdo de colaboración y coordinación con entidades y órganos garantes autónomos, con su fuente de administración pública, que es el Estado, con su Congreso local, y vincularlo con Hacienda y después validarlo por decreto de la Cámara de Diputados. Yo no le veo otra fórmula, Además, está operando en materia de ¿qué? De seguridad pública, que estábamos ahorita en el jaloneo en las cámaras, si es mando mixto o es mando único. Ley de seguridad interior, que bueno, no es otra cosa más que aplicar facultades federales a realizarlas en el ámbito local. Entonces, tiene que hacer ese ejercicio para poder tener una fortaleza de los organismos autónomos. Y habrá que decirlo, mi presidente Acuña y presidenta Josefina, presidentes todos los que están aquí presentes, sí dimos la batalla ahí. Laura Mitzi, te acordarás, José, fue una de las que estuvo ahí defendiendo la causa. Y bueno, adecuaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, sí le pasamos rasuradora a muchos órganos, pero al INAI no. Ahí va. Al Poder Legislativo se le redujeron 641 millones de pesos, que corresponden 219 a senadores, 421 a diputados. Se le pasó rasuradora a Poder Judicial, con todo y que estuvimos trabajando con el señor presidente ministro, el doctor ministro Aguilar, en el Consejo de la Judicatura, 6,000 millones de pesos. Al INE le quitamos 300 millones de pesos. Y a quien no se le quitó nada, y la propuesta del proyecto PEF, con lo que se aprobó, salió exactamente igual, tampoco le dimos de más, fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 1,728, la Comisión Federal de Competencia Económica, 537 millones, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, 1,153, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 1,990, y el INAI, 955, 881, 358, que vino sin cambios. Esto demuestra que en la Cámara, la Comisión de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, el Pleno, tuvo esa visión de fortalecer a los órganos autónomos constitucionales, como es y que hoy aquí quiero dejar refrendado ese sentimiento que tiene el doctor Camacho, esa convicción, que la tiene también Jorge Estefan, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y de que en la Comisión de Transparencia, de la cual formo parte, no soy directivo, pero integro la sala, la mesa, tenemos esa convicción de fortalecer este sistema. Nos ha costado mucho trabajo llegar a tener 3 sistemas novedosísimos, inéditos en la legislación de corte romano, corte latino, como es la mexicana. En la legislación sajona pues ni lo tienen, ¿no? Y en la legislación morisca árabe pues sí la tienen, pero ahí cortan la mano. Entonces el compromiso de los legisladores de mi bancada, de la comisión, que es plural, es que les demos el apoyo, el soporte, el acompañamiento, como lo hemos dicho. Y sí, definitivamente es un tema de concurrencia de facultades y potestades. Y yo me iría todavía un poquito más, porque ahora somos garantes de la información pública municipal. Bueno, ¿y los municipios no le van a entrar con su cuerno? Perdón, y hay muchísima información.
Entonces tenemos sí que revisar la fórmula. Yo creo que este es el primer foro, ya en ese sentido, con la visión que atinadamente dice Javier, de seguir explorando. Me gustó la presentación de la doctora Isa, la presentación tuya, el razonamiento de Javier, lo que nuestro colega diputado de Tlaxcala también nos ha venido a fomentar, a expresar esta preocupación, y lo que Guerra pues ya tiene muchos años dando el impulso a esta materia, este fortalecimiento. Yo quiero, si me permiten, y me voy a tardar 3 minutos, explicarles, comentarles en qué etapa estamos, para qué. Porque tenemos, hoy estamos a día 6, pues el día 15 se nos vence el plazo para hacer propuestas a la Cámara. El capítulo mismo. De todo el capítulo, no, todo lo que se refiere a la cartera de inversión en Hacienda. Pero nos quedan unas fechas buenas, que es ahí por el mes de agosto, antes de que el día 8 de septiembre llegue el paquete económico a la Cámara de Diputados. Entonces, si me permiten, no alcanzo a ver desde aquí, pero bueno. En la primera lámina, ¿tú lo vas a cambiar, Víctor? ¿Sí? En la primera lámina, la siguiente, estamos viendo cómo se construye precisamente el presupuesto de egresos de la Federación, cómo es que se van dando esas fechas. Me voy a poner de pie, si me lo permiten, Permiso, presidente. Si no alcanzo a ver. No voy a ver cosas diferentes acá. Ahí te lo regalo. Bueno, a partir del día 1 de abril, el Ejecutivo Federal envía al Congreso los documentos que le da seña de los principales objetivos de la Ley de Ingresos y del PEF del año siguiente. Apenas hace 2 o 3 días, en la Cámara recibimos los criterios generales de política económica para el año 18, y en donde viene la estructura programática. En este caso, aquí está la carátula del documento. En este caso, el INAI viene considerado, desde luego, mal haría la autoridad no traerla, pero viene ahí considerado el INAI. En meses siguientes, en los estados de la República, su Congreso también recibirá lo mismo. La Secretaría de Finanzas de cada estado hará lo propio, y entonces ahí nada más estar al pendiente para que cuidemos que en la estructura programática, con los capítulos correspondientes al gasto, se tenga lo que cada instituto va a recibir. Aquí está, por ejemplo, el INAI garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública a través de este ramo del instituto. La modalidad, programa y presupuesto, finalidad, función, subfunción y actividad institucional, lo cual, bueno, pues viene considerado para el año siguiente. El monto debe ser como el que vimos este año, quizá un poco más. Espero que no haya recortes, haremos lo posible para que no pase nada y no pase rasuradora, Paco. Pero bueno, aquí estás viendo, ya viene toma nosotros te lo harán también. En la estructura programática que nos llegó de Hacienda apenas hace 3 o 4 días, pues ya lo tenemos ahí. No vienen, no hay cifras, pero ya nos dijeron los resultados, ahí va el gasto para el INAI. Entonces, ya hay una expectativa buena, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hagamos esto en los estados. Que hagamos esto también, si lo podemos referir, y veo que Estado de México va muy avanzado, Javier, que lo podamos hacer inclusive a nivel municipal, para que también los municipios vayan viendo que si quieren transparentar sus gestiones, habrá que invertirle en algún lado. Hoy no tenemos un base jurídico, Paco, donde asirnos de en qué cajón meterlo, pero bueno, habrá que platicarlo. Y foros, está la CONAGO, está la Asociación de Municipios, habrá que ir haciendo el cabildeo poco a poco. Vamos, la ley la acabamos de construir, Isa. Apenas en julio, como bien dijo Laura Mizzi, 18 de julio estaremos teniendo a plenitud la vigencia, y habrá que corregir muchas cosas seguramente. En el mes de septiembre estaremos platicando de ajustar las leyes con toda seguridad. Lo vamos a hacer pues porque así son las normas jurídicas. La siguiente, por favor. La entrega de presupuesto. La entrega de presupuesto de gastos fiscales a comisiones de Hacienda, también nos la entregaron.
Julio 15 es la fecha límite para inscribir en Hacienda, en la cartera de inversión, los diversos proyectos que se tengan. Luego viene, entre julio y agosto, el Ejecutivo Federal entrega el informe sobre la gestión del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al segundo informe trimestral del 17. Y luego, en agosto, mediados, hay señales que manda la Secretaría de Hacienda para ver en qué sentido y enfoque vendría la propuesta del paquete económico 2017. ¿Cómo están las variables de relación dólar con el peso, de petróleo, riesgos, calificaciones, primero Dios que no haya desastres naturales, en fin? Todas esas variables son las que se ponderan para que en el mes siguiente, en septiembre 8, a más tardar ese día, recibamos en la Cámara el paquete económico de 2018 con la propuesta de ingresos y de egresos. En septiembre 14, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara nos ponemos a trabajar, emitimos lineamientos de cómo, qué, en dónde, cuándo y a qué horas vamos a recibir a gobernadores, a autoridades federales, a los órganos autónomos, para discutir, para ir cabildeando el tema de la construcción del presupuesto, de acuerdo a lo que hoy estamos viendo la estructura programática. Septiembre 16, entregamos la propuesta del Ejecutivo a cada uno de los integrantes de la comisión. Ahí, a partir de ahí, de Comisionado de Guerra, Paco, estaremos ahí platicando ya con ustedes cómo llegó, igual que hicimos el año pasado, para ver qué vamos trabajando. Septiembre 23, se distribuye el paquete económico 18, se entrega la información a las comisiones de acuerdo a su competencia, a la de salud, a la de transparencia. Laura Misia, y tú vas a estar al pendiente de cómo llega la propuesta para materia de transparencia. Y en octubre 20, por tarde, se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación. Una vez que sabemos ya, después del jaloneo, y lo voy a decir claramente, este presupuesto va a ser muy discutido porque es la antesala del año electoral, que ya sabemos cómo va a venir. Entonces, todos los partidos, todas las representaciones, todos los estados, vamos a querer llevar agua a su molino. Digo, mal haría yo no comentarlo aquí, lo digo abiertamente. Y entonces, ese día, octubre 20, sabremos de qué tamaño es lo que vamos a entregar. El Senado lo aprueba a más tardar el día 31, y luego viene esa parte de cabildeo, donde se les da las buenas nuevas o las malas noticias a los diversos actores. ¿Sabes qué? Se te recortó, ¿por qué? Pues no alcanzó. Sí, te voy a dar un poquito más, no alcanzas. Lo que acabo de explicar ahora que leíamos cómo se pasó la aseguradora a diversos órganos, pues dependiendo de la circunstancia. El Instituto Nacional Electoral, pues este año va a llevar más lana. Y efectivamente la cobija, la tilma, ni siquiera la cobija, la tilma, delgaditita, pues hay que jalarla para allá, porque es un año electoral. El año pasado le quitamos, más bien este año que estamos ejerciendo, se le retiró. Pero el año que viene va a ocupar. ¿Cuánto? Pues es tema de que el día 15 lo esté mandando a la propuesta a la autoridad de Hacienda y luego caiga a la Cámara para empezar. Y literalmente cabildeo y jaloneo entre los grupos parlamentarios. Eso es lo que pasa y lo que ven, todos lo vemos todos en la televisión. Septiembre 19 a octubre de 21, la Comisión de Presupuesto recibe y procesa las peticiones de presupuesto turnadas. Lo que hicimos el año pasado aquí con José, efectivamente. Ahí nos da tiempo para hablar con los presidentes de cada comisión, pasarlo a la Comisión de Presupuesto y levantar la mano para requerimientos de recursos. Octubre 24 a 28, nuestra comisión recibe y procesa la petición de propuesto y se recibe la opinión de las comisiones ordinarias. Si es lo que pide para esta materia, no la recibe y continuamos todavía ya el cabildeo, no entre grupos, sino ya entre comisiones. Octubre 17 a 28 viene el análisis de la información relacionada con el paquete económico y tenemos un consejo técnico, un consejero técnico especializado en la Cámara de Diputados, que es el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, que nos da la radiografía tal cual. Ahí no tiene ninguna vinculación con ningún político, es eminentemente técnico y nos da datos de organismos internacionales, Banco Mundial, comportamiento de remesas, indicadores internacionales y bueno, es una parte técnica que nos ha ido para tomar las mejores decisiones.
octubre 31 a noviembre 15, elaboración de dictamen de proyecto de decreto. Y luego ya el día de noviembre 15, fecha límite para la aprobación del presupuesto. Y este año que estamos ejerciendo, en noviembre del año 16, fueron 5 días antes, el día 10 de noviembre que lo aprobamos. En realidad se aprobó las primeras horas del día 11, pero el reloj legislativo se detuvo el día 10, que es cuando iniciamos la acción. Y pues hasta aquí, hay otro más. Ese es un cronograma general, efectivamente, de cómo se viene construyendo ese presupuesto. Y bueno, lo quise presentar esto para que tuviéramos visualizado fechas claves y procesos y momentos. Yo creo, maestro Javier, que estamos muy en tiempo. Esto ya lo sabemos. No, la ruta, sí, pero ¿qué fue la ruta? No, ahí está la ruta. Sí, sí. Tener las fechas muy presentes, ¿por qué? Porque creo que desde aquí, de este foro nacional, se pueden planear acciones. Insisto, a lo mejor pedir una intervención en una CONAGO, plantearles un buen trabajo, un buen estudio, Paco, Javier, mi presidente Acuña, cabildeo, y decirle, a ver, ¿a dónde estamos? Y como todas las asignaciones presupuestarias, para el año 18 requerimos tantos pesos, pero para el año 20 vamos a estar queremos estar en este escenario, y para el año 25 y para el año 30. Y entonces pudimos plantear un 20-30, efectivamente, en materia de transparencia para consolidación, lo que hoy queremos. Con esto quiero terminar mi intervención reiterando con testigos de calidad como José, como el maestro Guerra, como su propio presidente Ricardo, de que sí hay un compromiso ético, histórico, por este tema que tanto trabajo nos ha costado, y que a nadie nos gusta que nos diga que estamos en el penúltimo lugar en percepción de corrupción. Muchas gracias. Bien, habremos de hacer rápidamente agradeciéndoles a todos. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.